y creyó al subcomandante de las fuerzas militares. Y no había nada de eso. Y los condenaron a la picota pública sin oírlos. Nadie los escuchó. Es el caso más dramático de denegación de justicia y de eliminación de todos los recaudos del derecho a la defensa que se haya conocido en Colombia. Hoy hace 5 años de esa infamia. Hoy tratará de llegar Gustavo Petro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ahí algunos comentaristas están diciendo que es un movimiento muy recursivo y muy ingenioso de Petro. No. Hemos descubierto que ya hace 10 años lo había intentado. Esta vez contra el fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio Izaza, de quien se tenían que defender las mafias porque era implacable con ellas. Pues también fueron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los devolvió con cajas destempladas. Habían prometido que iban a ir unos encapuchados allá y con no sé cuántas acusaciones gravísimas contra el fiscal general de la Nación. No aparecieron los encapuchados. El único que apareció fue el inefable Gallón Giraldo y nada. La comisión se quedó esperando que llegaran las acusaciones, que no llegaron, pero las anunciaron y anunciaron pruebas que nunca aparecieron. Hoy Petro quiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ocupe del tema de unos carros de basura y de cómo por su improvidencia Bogotá se volvió un caos en esa materia. Caos que continúa. Hay vehículos de esos que trajeron a las carreras que eran chatarra, los trajeron de contrabando y se mantienen en el país de contrabando. Los trajeron de contrabando porque engañaron a la DIAN, diciendo que el importador era una entidad de derecho público y el importador era una persona de derecho privado que le iba a arrendar los vehículos a Aguas Capital o al acueducto, a quien quiera que fuese. Pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ocuparse de semejantes temas. Está bastante desorientado el doctor Petro. El caso del magistrado Villarraga. Este es un caso supremamente preocupante. La Administración de Justicia viene dando escándalo sobre escándalo. En el Consejo Superior de la Judicatura se han producido varios de ellos, pero nadie hace nada. Es la primera vez que trina el presidente Santos. Hasta ahora se ha mantenido en perfecto silencio cuando hay casos de corrupción, cuando se demuestra la corrupción. Hablaremos de ese tema con detenimiento, porque tenemos unos cuantos casos que ahí están, esperando que alguien haga algo por ellos, como por ejemplo el de la señora Ángela María Huitrago, fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, que se inventó una diligencia judicial que jamás se hizo en la Escuela de Caballería para condenar a un oficial del Ejército de Colombia, al coronel Luis Alfonso Plazas, y no pasa nada. Allá en ese mismo proceso también, un bandido que estaba recluido en la cárcel de Cómbita mandó una carta escrita de su puño y letra diciendo que él sí está dispuesto a declarar, pero siempre y cuando le den esto y esto y esto y aquello, como se lo han prometido, y no pasa nada. En el caso del juez Suárez Vaca no pasa nada, porque el fiscal general de la Nación no quiere que ese proceso se mueva. Los casos de corrupción de la justicia son dramáticos y hace muy pocos días estábamos conmovidos con el carrusel que se había armado en Palo Quemado para repartir los negocios. ¿Qué pasó con eso? Que lo quieren tapar a la carrerita. Tapen. El magistrado Villarraga, que algo pase, algo en algún momento. La Administración de Justicia no puede seguir siendo así. Medellín y el narcosexoturismo era lo que nos faltaba.
ya una ciudad noble, una ciudad llena de gente nueva, de gente buena, una ciudad progresista, una ciudad llena de cosas positivas, entonces ahora queda marcada como la ciudad del narcosexo turismo. Si esos problemas existen, que se precisen, pero esos problemas no pueden caracterizar una ciudad como Medellín. Protestamos contra ello. Lo que faltaba, dramática inseguridad en San Andrés. Parece imposible, pero no. En la isla hay una situación dramática de inseguridad. Definitivamente la seguridad democrática se fue al traste con este gobierno. El Ministerio de Salud deroga la psicología como ciencia válida para combatir adicciones. Esto sí es el campeonato. Ya las adicciones no pueden ser tratadas sino por psiquiatras. Los psicólogos no sirven para ese tratamiento de adicciones. ¿Quién lo dice? Lo dice el ministro de Salud, que pues poca pericia tiene en los campos de la psicología y de la psiquiatría. Nosotros no posamos ni de lo uno ni de lo otro, somos meros aficionados a ese tema apasionante, pero sabemos muy bien que la psicología es elemento fundamental para tratar este tipo de adicciones, que cuando llegan a un desbalance completo de la personalidad, intervienen con mucho éxito los psiquiatras, por supuesto que sí, pero, en fin, cosas que pasan con la salud colombiana, que a propósito, a partir de las 8 de la mañana, empieza a vivirse un paro en la salud. Protestas en la salud, ya hablaremos desde dónde vienen, por la famosa reforma que está cursando en el Congreso de la República. Hoy decide el Consejo Nacional Electoral sobre el logo de Uribe Centro Democrático. ¿Y esto por qué se produjo? Cuando hay una jurisprudencia pacífica sobre el tema, cuando hay antecedentes clarísimos, Peñalosa, Petro utilizaron sus fotografías en el logo de sus movimientos y no pasó absolutamente nada y nadie lo ha discutido. ¿Qué le pasa al Registrador Nacional del Estado Civil? ¿Está dando muestras de poca imparcialidad? Nos negamos a creer semejante posibilidad, pero ¿de qué otra manera podemos interpretar esto? Le pide al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie sobre un tema que nunca despertó inquietud, nunca, porque los antecedentes prácticos y los antecedentes jurisprudenciales son inequívocos, y uno puede poner en su logo lo que le parezca, salvo aquello que está expresamente prohibido, que son los símbolos patrios. Yo no puedo poner en mi logo el escudo de la patria, ni puedo poner en mi logo una estrofa del himno nacional, pero con esa salvedad no hay ninguna limitación y una fotografía es perfectamente posible. Nadie le podría quitar al Partido Liberal el sagrado derecho de poner en su logo la fotografía del doctor Horacio Serpa. Nadie, que la pongan en buena hora. Las carreteras colombianas, un verdadero desastre. Hoy hablaremos con una candidata al Senado de la República, la doctora Susana Correa, que ha sido encargada por el presidente Álvaro Uribe Vélez de ocuparse de este tema de la infraestructura del Senado de la República. Esto no puede seguir siendo así. No tenemos carreteras y ahora nos dicen que las carreteras que tenemos son dramáticamente malas, que representan un peligro altísimo para quienes por ellas llevan sus vehículos, con unos índices de accidentalidad descomunales que tienen a su turno costos inmensos para la economía colombiana. Pocas carreteras, pero encima de ello mal construidas. El desastre socialista con Hollande en Francia. Anda parecido al presidente Santos, tiene un 73% de la opinión en contra. Nunca había llegado a ese nivel de desprestigio un presidente francés.
Y lo mismo le está pasando a Ollanta Humala en el Perú, lo mismo le está pasando a la señora Kirchner en Argentina. En fin, hay una oleada de descontento, y a Nicolás Maduro en Venezuela, por supuesto, y a Juan Manuel Santos, por supuesto, en Colombia. ¿Qué está sucediendo? Obama en su mala hora. Ahora el escándalo de las chuzadas se pasó a España. Hasta ahora eran rumores, ya hay cifras exactas del número de mensajes por centenares de miles que fueron interceptados por los servicios de seguridad de los Estados Unidos sobre España, otro país amigo. A los amigos no se los vigila, no se los intercepta, dijo la canciller de Alemania. El gobierno de Kirchner asegura su capacidad de administrar el país pese a la derrota electoral. Pues la verdad era que no lo estaba administrando tampoco antes de la derrota electoral. Un país que está convertido en un desastre. Solamente ante la expectativa de que las cosas van a cambiar, reaccionó la bolsa de valores en Argentina. Solo ante esa esperanza. Colombia va a empezar a reaccionar ahora, ante la esperanza de que el presidente Uribe y Oscar Iván Zuluaga lleguen el primero al Senado de la República con una lista maravillosa y con un verdadero aluvión de sufragios que elijan varias decenas de senadores y Oscar Iván Zuluaga a la presidencia de la República. Proyectiles desde Gaza a Israel, Netanyahu advierte. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar a un muy triste personaje que nació en un día como hoy en el año de 1897, a Joseph Goebbels, el genio maligno, el Satanás de la publicidad nazi. Como Goebbels es el comienzo de toda una historia en la que se ha querido o se ha pretendido manejar la opinión pública, la conciencia colectiva, el alma nacional a través de la propaganda. El hombre de la propaganda nazi, Goebbels, nació un día como hoy en 1897. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad, y también pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles, y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada les ofrecemos nuestra página de internet. Desde nuestra página nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. Nuestra dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Muy buenos días. Me encantan los boleros. Nos sirven para estos días de tanta tensión, para acariciar el alma, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, ahora resulta que el secreto de la política agraria... Acariciar el alma y consentir el recuerdo, Montserrat. ¡Ah, qué bonito, consentir el recuerdo! Sí, acariciar el alma y consentir el recuerdo. Los buenos recuerdos, los malos los olvidamos. ¿Para qué? Claro. Que ni se acerquen. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que no es muy agradable. Resulta que el secreto de la política agraria y la llave del desarrollo, adivinen qué, lo tiene el grupo narcoterrorista de las FARC en la mesa de negociación. Eso es lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos ayer cuando aseguró que de llegarse a un acuerdo en la mesa de negociación se logrará una mayor producción del agro colombiano, reconociendo, además sin ningún pudor, que la presencia del Estado en el campo es muy precaria, dijo. La presencia del Estado es mínima y añadió que por eso permitió que se incluyera el tema agrario como punto de negociación con la guerrilla. En otras palabras, la solución al problema agrario está en manos del grupo narcoterrorista que durante tantos años ha sembrado el campo de minas antipersonales y de extorsión. ¿Qué tal esto? Dijo también el presidente que el conflicto en Colombia viene de la tierra y que si se acaba el conflicto en el campo, pues por extensión desaparece en todo el país. Santos reconoció también que no existen medidas a largo plazo en el campo,
ni hay una proyección profunda y que los campesinos están en los vagones de atrás. Un mea culpa que suena a lavarse las manos en nombre de la historia, porque él dice que este es un problema que viene de hace muchos años y que, a decir verdad, a mí no me convence demasiado, no sé a ustedes. ¿No es un poco ingenuo creer que el grupo narcoterrorista de las FARC tiene la solución al profundo y preocupante problema del campo en Colombia? ¿Estarán las FARC preparadas para sembrar algo más que minas antipersonales y para engordar ganado en lugar de robarlo? ¿Conseguirán las FARC controlar los precios desbordados de los insumos agrícolas que ubican a la agricultura colombiana en un lugar nada competitivo? ¿No les parece a ustedes que detrás de estas palabras del presidente Juan Manuel Santos hay un reconocimiento implícito del fracaso de su política agraria? Y por último, si el presidente Juan Manuel Santos reconoce que la presencia del Estado en el campo es muy precaria, como él dijo, porque el gobierno no cumple con su deber y fortalece su presencia, ¿no es que el huevito de la seguridad de Uribe, él dice que lo tiene muy bien cuidado? Son preguntas todas muy válidas, Montserrat. Pasa por como en puntillas, por un hecho que ahí está, para que lo acose, para que lo atormente. Con el programa Agroingreso Seguro, el gobierno del presidente Uribe, con su ministro o sus ministros Carlos Gustavo Cano y Andrés Felipe Arias, y sobre todo con este último que fue el que desarrolló el programa, se incluyeron a la producción nacional 1 millón de hectáreas, que era lo que se había perdido en los gobiernos anteriores. Ese 1 millón de hectáreas produjo 5 millones de toneladas de alimentos que permitieron bajar los precios de la comida para los colombianos en todo el país, revivir el campo colombiano, darle una nueva imagen, que la gente volviera a sus fincas tranquilo, que hubiera ánimo de inversión en el campo. Ese era el clima que se vivía. Hasta que el presidente Santos resolvió ponerse a negociar con las FARC, dejar que dejaran de funcionar los resortes de la seguridad democrática en el campo. Volvió la inseguridad, volvió la extorsión, volvió el boleteo, la gente está aterrada y está pasando lo que el presidente Santos dice que está pasando, es que el campo está abandonado, claro, porque lo abandonó él. Claro, es importante. La responsabilidad del gobierno, ¿o no? ¿Cómo pero va toda, a ser un presidente a reconocer que claro, pero toda, entonces, toda. ¿Cómo puede decir que es precaria la presencia del gobierno si esa es la responsabilidad y el deber del gobierno? Mire, Montserrat, en los 8 años de gobierno del presidente Uribe bajó la pobreza en el campo. Venía bajando sistemáticamente. Está volviendo a subir la pobreza en el campo como resultado de la obra de desgobierno del presidente Santos. Qué importante para el país tener una persona que venga del campo, que lo haya conocido desde niño, que lo haya vivido, que esté compenetrado con esa realidad. En el campo viven 11 millones de colombianos, pero el tema no es estadístico del número de colombianos vivan, es que del campo dependemos todos. La soberanía alimentaria es un problema fundamental del orden social. Es un problema de orden público en el sentido más genuino de que la expresión tiene. El campo hay que rescatarlo. Se perdió. Juan Manuel Santos tiene razón. Él lo dejó perder. Esa es la realidad y por eso tiene razón en sus quejas, pero las quejas son contra su propio gobierno. Ahora, que la respuesta a los problemas del campo los tengan las FARC especializadas en robar, en asesinar, en extorsionar campesinos, pues eso es simplemente un mal chiste. Es una contradicción. Es un amargo chiste, sí, claro. Entonces ya no sirve, como nos decía Alejandro Ramírez, nuestro compañero aquí por fuera de micrófonos, que el campo no se desarrolla con tractores y con palas y con picas, sino con ametralladoras.
que lo mejor para el campo es la ametralladora y entonces las FARC tienen por eso el secreto para la recuperación del campo colombiano. Seamos serios, por favor. Es que definitivamente el único campo que conoce Juan Manuel Santos es el campo de golf. Y esa no es una visión muy demostrativa de lo que pasa en los campos de Colombia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 29 de octubre del año 13. Con plantones que se realizarán en las puertas de los hospitales y centros de salud de todo el país, se realiza hoy la Jornada Nacional de Protesta, que busca el retiro del proyecto de ley a través del cual el gobierno Santos Calderón, Juan Manuel, pretende consolidar los beneficios económicos de los intermediarios financieros que han saqueado el sector de la salud en Colombia. Por eso hoy, con el respaldo de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, consejos de facultades de medicina, universidades colombianas, la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, organizaciones cívicas y populares, se llevará a cabo esta protesta que busca consolidar un modelo asistencialista y garantista para la prestación del servicio de salud. El gobierno nacional ha respondido que ya no existen recursos para seguir amparando a los hospitales. Las EPS le deben a los hospitales 350.000 millones de pesos. A eso se suma la cacareada reforma a la salud, dándoles más gabelas, cambiándoles de nombre como para no pagar la deuda. Mientras tanto, las gentes hacen cola en las EPS al sol y al agua, desde la madrugada. El paseo de la salud se mantiene. A los médicos les pagan como a mendigos y a los congresistas llenan de mermelada. Esa es la salud de Colombia, doctor Londoño. En la página 17 del diario El Tiempo hay un comunicado de la Asociación Colombiana de Cirugía en el sentido que usted indica. De manera que a la lista de instituciones y de asociaciones que se van a sumar a esta protesta, usted tiene la Asociación Colombiana de Cirugía. Es que no puede ser, William, que tengamos semejante crisis en la salud y que a los hospitales y a las clínicas no se les pague lo que se les debe, que no se haya construido un hospital. Óigame lo que le digo, William. Así es. No se ha construido un hospital, ni se ha reconstruido un hospital en el gobierno del presidente Santos. El presidente Uribe, en reciente intervención en la convención de Uribe Centro Democrático, fijó en más de 200 el número de hospitales que fueron perfectamente rehabilitados en su gobierno. Entonces, mire la diferencia y mire los resultados. Los profesionales de la salud recuerdan que están abandonados, y abandonados ellos es abandonar a sus pacientes. Pues obvio. Es que uno dijera, pues muy grave que a los médicos y la situación de los médicos y las enfermeras y todo el personal auxiliar y fisioterapeutas y, bueno, toda la inmensa cantidad de profesionales de la salud que dependen de la suerte de los hospitales que estén abandonados. No, pero es que el abandono de ellos es el abandono de todos los pacientes, es decir, es el abandono de todos nosotros. De todo el país. De todo el país. Claro. Y entonces, para eso sí no hay plata. Para eso no hay plata. Las deudas son de 350.000 millones de pesos y no hay un peso para manejar ese problema. Para la mermelada preelectoral, claro, toda. Para la publicidad, pues no es sino que prenda usted la televisión o prenda un radio o mire el periódico para ver cómo funciona la publicidad y cómo funcionan las nuevas superintendencias y las nuevas agencias y las nuevas consejerías y todo lo nuevo que hay para repartir mermelada y para tratar de ganar las elecciones a punta de mermelada, con lo que se van a llevar también un soberano fiasco, se lo anticipo. Pero esto es inaudito, que todavía no haya logrado resolver el señor ministro de la Protección Social, el doctor Gaviria, el tema de las deudas a los hospitales.
Es inaudito. Bueno, ¿cuántos ministros lleva el señor Juan Manuel Santos en su gobierno? Es que, miremos también, es que se la ha pasado improvisando. Bueno, ¿y cuántos agentes y cuántos consejeros y cuántos superintendentes de salud? Y cuántos de todo lo que usted quiera, y no son capaces de resolver este problema, que ese sí, William, es un problema vital de vida. Usted y yo que sabemos qué es un médico, lo que es esta gente, cómo se trasnochan, cómo se preocupan por los pacientes, cómo se matan por uno, 24 horitas al pie del paciente, pendientes de que uno no se vaya a morir, y por Dios, Para ser médico, la medicina no es solamente una carrera, la medicina es toda una vocación. Un apostolado. La medicina y la carrera militar son apostolados y son visiones de la vida. Bueno, pero pues no hay 350.000 millones de pesos para arreglar el problema de los hospitales, no hay un peso más, dice el ministro de Hacienda, ya todo está comprometido para la mermelada preelectoral. Para subirle el sueldo a los congresistas, para poderles mantener tranquilos, y a los magistrados sí hay, pero para los médicos no. Bueno, Jessica López. William, como hay una patraseada, ¿no? Como muchas de este gobierno, ¿qué hizo? Y ya la posibilidad de que las clínicas y hospitales puedan formar a los nuevos especialistas, que eso no le gustaba, por supuesto, en realidad no solo a los médicos, a ninguno les parecía una buena idea, pues al parecer ya el ministro retiró o va a retirar la polémica iniciativa, ya llegó a un acuerdo. Pues más o menos es como que los jueces y los magistrados formen a los que tengan maestría en derecho. Es que eso no es así, para eso está la academia, para eso están las universidades. Jessica López. Bueno, ahora sí saludo a los oyentes. Hola, buenos días para todos. 6:33 en la mañana. Les cuento en materia internacional que ayer fueron publicadas 2 encuestas, una en Francia y la otra en Perú, que dejan en términos generales muy mal parados a los presidentes de esas dos naciones. Nos centramos en primer lugar en París porque el sondeo que hoy destaca la prensa europea precisa que François Hollande es el presidente más impopular de la historia reciente de Francia. Solo el 26% de los encuestados apoyan su gestión. Les cuento que hoy lo que destaca la prensa de Francia es que, según los conocedores del tema, nunca antes un presidente francés había caído por debajo del 30%, ni siquiera el señor Nicolas Sarkozy en momentos de crisis. Ahora nos trasladamos a nuestra región, nos vamos para Latinoamérica porque en Perú la encuesta que es destacada al día de hoy indica que el presidente Ollanta Humala sigue la tendencia de caída en sus niveles de popularidad. Humala, quien, recordémosle a nuestros oyentes, llegó al poder en julio del año 2011, cuenta hoy con un escaso 26% de aprobación. Los peruanos consultados afirman hoy en diferentes diarios que su presidente no cumple con las promesas, no combate la delincuencia, no hace nada por resolver la inseguridad ciudadana, por buscar soluciones efectivas para combatir el desempleo y, como si esto fuera poco, está rodeado de gente corrupta en su gobierno, de gente inadecuada en cargos públicos, según leemos de manera textual hasta ahora en el diario La República. Ya que hablamos de encuestas, pues a nosotros nos parece muy adecuado destacar la encuesta semestral que realiza la empresa mexicana Mitofsky sobre la popularidad de los mandatarios del mundo. Según este sondeo, entre los menos aceptados por la población, hablamos de presidentes, se encuentra encabezando la lista la señora Laura Chinchilla, la presidenta de Costa Rica, quien, miren ustedes, tiene solo un 9% de aprobación. En segundo lugar, lastimosamente, estamos nosotros. Está el presidente Juan Manuel Santos con un 25% de aprobación. En el tercer lugar se encuentra Cristina Fernández, la mandataria argentina, y el canadiense Stephen Harper con un 26%. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, alcanza un escaso 36% de favorabilidad, y a renglón seguido se encuentra el presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, quien obtiene un 44% de aprobación, uno de sus peores niveles según indica esta encuesta mexicana. ¿Qué está pasando en nuestra región? ¿Qué está pasando con los presidentes? Unos dicen, los analistas dicen, que se debe principalmente a que prometen muchas cosas en sus campañas y no las cumplen. El desempleo más que todo entre la gente
gente joven, y esto lleva a que se presenten este tipo de resultados en las encuestas que acabamos de comentar. Bueno, esa es la situación. Hay una epidemia de desprestigio de los presidentes en el mundo. Algunos casos, pues, dramáticos. Lo de la señora Chinchilla, pues, ya es extremo. Sí. Claro, pero por todas partes. Y en América Latina sí que está complicado ese tema. Habría que hacer un examen a fondo de cuáles son las razones que están llevando a la gente a esos niveles de inconformidad con los gobiernos que tienen. En todo sí se marca el desempleo, doctor Londoño. Ese es uno de los temas fundamentales para los niveles de desaprobación de estos mandatarios. ¿Y entonces qué pasa en nosotros que tenemos el más alto desempleo de América Latina? Sí. Lastimosamente estamos en segundo lugar en esta encuesta, que es una de las más completas porque así lo destacan los analistas en el mundo. La encuesta de México, que les digo, se realiza semestralmente, pues nos pone en segundo lugar y pues lamentable esta situación. ¿Cómo le parece? ¿Qué nos espera a nosotros? El peor desempleo de América Latina es el de Colombia. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Pues hoy amanecemos hablando del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y de sus actuaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Estas promovidas además por el colectivo de abogados José Alvear y por la Asociación para la Promoción Social Alternativa. El alcalde Petro está asustado. Y está asustado porque viene la hora de las definiciones. En varios medios de comunicación se ha advertido que está por salir el fallo de la Procuraduría General de la Nación referente a las investigaciones que se adelantan en ese organismo de control disciplinario por el escándalo del cambio de sistema de recolección de basuras. Pues bien, según han dicho los abogados de Petro, el burgomaestre considera que sus derechos están en peligro y alega que la investigación disciplinaria que se le adelanta en la Procuraduría es una investigación política, por lo que está acudiendo al organismo internacional en busca de protección. Ahora, doctor Londoño, hay que recordar que no es la primera vez que el señor Petro busca la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordarán ustedes que Petro ya acudió hace unos 10 años ante la comisión denunciando al entonces fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, y anunció que llevaría un testigo estrella encapuchado, y ni Petro ni su testigo llegaron, nunca aparecieron. A Petro le gusta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora lo que busca es que ese organismo ordene como medida cautelar la anulación del proceso disciplinario de la Procuraduría contra él y que además se derogue la facultad del procurador Alejandro Ordóñez de inhabilitar a los funcionarios públicos. Dijo uno de los abogados de Petro, y abro comillas, pedimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordene a la Procuraduría suspender la investigación que cursa contra el alcalde Petro por el nuevo esquema de aseo. De esa manera se frenaría el fallo que el organismo de control dictará. Cierro comillas. Doctor Londoño, el que nada debe, nada teme. Si están tan tranquilos de que todo lo que se hizo con el nuevo esquema de aseo se ajustó a la ley, entonces ¿por qué no permiten que las autoridades disciplinarias se pronuncien? La respuesta: desespero. Desespero porque saben que se les agota el tiempo, que ya es imposible seguir dilatando la larga espera a través de maniobras jurídicas, y acuden ahora a un organismo internacional a ver si desde allá, en donde además tienen bastantes amigos, les hacen el favor de frenar a un procurador al que no le tiembla la mano, a un procurador que ha sido implacable con la corrupción y que no ha temido sancionar disciplinariamente ya a 22 congresistas y a otro tanto de alcaldes y gobernadores a quienes ha encontrado disciplinariamente responsables en sus actuaciones, en sus cargos. De lo que ocurre en Washington, con esta demanda seguiremos muy pendientes aquí en La Hora de la Verdad. Por supuesto, seguiremos muy atentos a lo que pase en Washington con esa medida cautelar que se presentó. El extremo del folclore de Petro llega cuando dice que son las convicciones religiosas, las convicciones extremas religiosas. Yo no sé qué será una religiosidad extrema. Seguro Petro tampoco lo sabe. ¿Será la santidad? ¿Qué será la religiosidad extrema? Tiene que ver con el ataque que le hace el Procurador General de la Nación. Es decir, hay una conexión directa entre el Evangelio y los carros de basura. Esto sí es folclore puro. Esto es ridiculez absoluta. El alcalde Petro está haciendo el ridículo, no teme hacerlo a nivel internacional, y seguramente habrá tal cual mamerto por ahí que le siga la pista
y que le parezca muy bueno lo que está haciendo allá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la corrupción en la justicia, luego de que se descubriera un audio de conversaciones interceptadas al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, Henry Villarraga. El audio, donde se refleja un acuerdo para que el caso del coronel González pase a la justicia ordinaria, de la justicia ordinaria a la justicia penal militar, involucra a los magistrados Angelino Liscano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julio Ema Garzón. Cabe recordar que dichos magistrados han sido investigados por la Contraloría en el escándalo conocido como el carrusel de pensiones. El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz Orejuela, se quejó por la inasistencia del togado Henry Villarraga a la sala extraordinaria citada para la tarde de ayer, en la cual se le iba a pedir una explicación sobre los audios publicados en los medios de comunicación. Indicó que la sala no compulsó copia para que investigara al magistrado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes porque lo ha hecho ya una fiscal de Derechos Humanos de Medellín. Cabe recordar que el pasado 24 de junio, el fiscal general Eduardo Montealegre cuestionó la forma como se adelantó la investigación en dicha Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra de 3 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el llamado carrusel de las pensiones. Indicó el fiscal que en el desarrollo de dicha investigación la Comisión de Acusaciones no llamó a declarar a personas o testigos muy importantes, lo que afectó que el país pudiera conocer la verdad sobre estos hechos. La semana pasada estuvo sacudida por el escándalo en la corrupción en la rama judicial tras conocer la Fiscalía las revelaciones de un extraditado, quien aseguró que servidores judiciales le habían solicitado recursos para manipular su proceso judicial por narcotráfico. El nuevo escándalo de corrupción en el Consejo Superior de la Judicatura se suma al protagonizado por el magistrado y presidente y expresidente de la Judicatura, Alfredo Escobar, quien había reconocido su amistad con el narcotraficante Giorgio Sale en el año 2006. Igualmente se suma al protagonizado por dicho cuerpo de justicia, quien acusó a la Corte Suprema por anular sentencias mediante fallos de tutela contra congresistas juzgados por parapolítica y corrupción en los años 2008 y 2009. Igualmente, se suman las investigaciones de la Contraloría General de la Nación, quien investiga a 9 magistrados de la Judicatura por nombrar por corto tiempo funcionarios que se jubilaron con millonarias mesadas el año pasado. Doctor Londoño, ¿podemos los colombianos soportar tener una crisis de la justicia como la actual sin que se procure un cambio que sea impulsado por todos los colombianos? Hay quienes sostienen, y con muy buenas razones, que es peor para el país la crisis en la justicia que el problema de las FARC, de ese tamaño. Porque es que cuando la sal se corrompe no hay nada que hacer, lo dice el Evangelio. La sal no se puede corromper y los jueces son la sal de una nación. A ellos acudimos para que nos reconozcan nuestros derechos, para que los amparen. En su existencia y en su eficacia descansamos como sociedad civilizada. Si se corrompen y empiezan a dictar sus fallos con criterio político y empiezan a corromperse en cualquier sentido que sea, es que uno se puede corromper bien por interés económico o bien por interés político. La corrupción, el fondo de la corrupción, la sustancia de la corrupción no cambia. Estamos francamente repugnados con estas noticias sobre el magistrado Villarraga y esperamos que alguien algún día tome en serio el tema de revisar la justicia, en lo que el primer interesado es la justicia misma. Aquí hay que hacer una alianza con los magistrados honestos y los jueces honestos, que por fortuna son muchos, gracias a Dios, para hacer un revolcón fundamental en la justicia, revisarla de arriba abajo, para conseguir su eficiencia, para conseguir que haya jueces no solamente probos, sino ilustrados y capaces, y para combatir estas demostraciones de corrupción que son sencillamente demoledores para el porvenir del país. Son las 6 de la mañana, 45 minutos. Esta es la Hora de la Verdad. Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico
analizan y comentan los hechos más importantes del momento. En la red de Radio Red RCN.